Más allá de los estados, una mirada hacia las organizaciones internacionales. Episodio número 1. Primeras aproximaciones. Así como evoluciona el ser humano, así evolucionan sus organizaciones. Bienvenidas y bienvenidos a este podcast titulado Más allá de los estados. ¿Y por qué le hemos puesto así? Porque normalmente cuando nosotros pensamos en el derecho internacional público, lo primero que se nos viene a la cabeza es esta palabra, estados. Pero precisamente a partir de esta mirada jurídica internacional, vamos a analizar historia, características y marcos referenciales de las organizaciones internacionales, así como otros actores del derecho internacional. Ahora bien, entremos en contexto. ¿Qué es una organización internacional? ¿Son instrumentos o será que son actores? Para definirlas, conozcamos un poco más acerca de su origen. Como nos lo dirá Calduch y autores como la profesora Rita Delgado de la Universidad de Valencia, el fenómeno de las organizaciones internacionales es reciente, tanto así que los primeros antecedentes los encontramos a principios del siglo XIX con el Congreso de Viena de 1815, cuando se pone fin a las guerras napoleónicas y hay un reparto entre los estados de Europa. Esto es una manifestación de cooperación interestatal para mantener la paz en el continente europeo. Aquí también podemos mencionar el caso de las comisiones fluviales y otras reuniones administrativas que se configuraron para tratar temas concretos, como por ejemplo la Unión Postal Universal en 1874 o también a las conferencias de La Haya de 1899 y de 1907 en materia de desarme y derecho a la guerra. Fíjense que esto es muy importante de mantenerlo presente porque gracias a estas dos conferencias se deliberó sobre el régimen jurídico de los conflictos armados y cómo se tiene que desarrollar la guerra. Entonces, a partir de lo anterior, estas primeras normas en materia de conflicto armado se convertirán en el derecho internacional humanitario. A ver, ahora vamos a acelerar a esta máquina del tiempo en la que nos hemos metido y nos quedaremos en el año de 1919. Con el fin de la Primera Guerra Mundial surge la Sociedad de Naciones, la famosa SDN, junto con la Organización Internacional del Trabajo. Acá nos encontramos en un momento importante porque estamos en la presencia de las primeras organizaciones internacionales con carácter universal. Luego de esto vamos hacia 1945 con el fin de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque ahí nace la sucesora de la SDN, es decir, la Organización de las Naciones Unidas, a través de la adopción de la Carta de San Francisco. Como veremos más adelante en la unidad número 2, la ONU se encarga de velar por la paz y seguridad internacionales. Es así entonces como se inaugura una nueva fase de la proliferación de organizaciones internacionales. A partir de lo anterior podemos decir de manera sencilla que las organizaciones internacionales son entidades compuestas por sujetos de derecho internacional público, es decir, estados u otras organizaciones internacionales que se unen a través de un tratado fundacional para trabajar por un fin común, a través del establecimiento de una estructura orgánica permanente. Pero ¿cómo la definen las teorías? Y de nuevo viene la pregunta, ¿son instrumentos o son actores? Pongamos un ejemplo. Vayámonos a México. México es un país con una larga tradición de asilo y refugio. Durante años, miles de europeos, sudamericanos y centroamericanos han encontrado aquí un lugar para vivir y han formado comunidades culturales muy apreciadas. Pese a ello, fue hasta 2011 cuando el país aprueba la Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria, una ley que es específicamente en materia de refugio. ¿Hasta dónde la promulgación de esta ley se pudo haber considerado, haber propiciado por la presión ejercida por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, mejor conocida como ACNUR?
que si recordamos o si alguna vez hemos escuchado sobre ella, el mandato es visibilizar los flujos migratorios mixtos que impiden el reconocimiento y protección de refugiados en el mundo. ¿En qué medida entonces esta organización reveló que los refugiados centroamericanos y sudamericanos que llegan al país son tratados con leyes y procedimientos equivocados e ineficientes? ¿Acaso presionó al gobierno de México, la ACNUR, a favor de la formulación o la modificación de las políticas públicas? Sería exagerado atribuir estos cambios única y exclusivamente a la presión ejercida en la política interior por una organización internacional. Pero no deja de ser relevante el rol de ACNUR a favor de la construcción de un régimen internacional para la protección de los refugiados y de su capacidad para incidir en el comportamiento de otros, como en este caso del gobierno mexicano. Como lo dirá la profesora Laura Zamudio González en su libro Introducción a las Relaciones Internacionales, comprender la naturaleza y funcionamiento de las organizaciones internacionales es un paso obligado para cualquier internacionalista. ¿Por qué? Porque en la literatura muchas veces, y nos vamos a dar cuenta de eso, incluso les invito ahorita mismo a googlear organización internacional, y vamos a ver que muchas veces en la literatura se hace una mezcla de arroz con mango utilizando indistintamente los términos organización internacional gubernamental y organismo internacional. Les invito a que hagan este ejercicio en este momento y se van a dar cuenta que incluso Google nos manda el mismo listado de organizaciones. Entonces, para Zamudio, simplificar a las organizaciones internacionales como estructuras ineficientes, burocráticas, carentes de autonomía, que pueden ser manipulables por los estados que las crearon o que las financian, es simplificar demasiado la realidad, porque entonces estamos ignorando las razones de éxito o fracaso, la manera en cómo éstas interpretan sus mandatos, la forma en que evitan ser capturadas por estos intereses políticos exógenos y, en suma, los procesos por los que toman decisiones y ofrecen resultados. En la actualidad, el número de organizaciones internacionales ha superado al de los estados. Hay aproximaciones que indican que para 2019 existían alrededor de 68,000 organizaciones, tanto gubernamentales como no gubernamentales, incluyendo aquellas que son nacionales e internacionales. Un elemento importante que considero vale la pena rescatar es que las organizaciones internacionales no pueden recolectar impuestos como lo hacen los estados, pero poseen fuentes de financiamiento para sus programas de asistencia y desarrollo, cuyos beneficiarios son miles de personas. Asimismo, los procesos de toma de decisión no siempre funcionan por principios democráticos. Hay jerarquías y, a su vez, estos procedimientos tienen una trascendencia tal que poseen una alta cobertura de los medios de comunicación y, dependiendo de la naturaleza de sus funciones, pueden vigilar o denunciar a los gobiernos cuando estos incumplen sus responsabilidades y compromisos para con la organización. Las organizaciones poseen mandatos, poseen normas de procedimiento, agendas de trabajo, asisten a los gobiernos en caso de desastres naturales o humanos, puntualizan reglas y normas de comportamiento en materia de derechos humanos, promueven acciones a favor del manejo responsable de los recursos naturales o la energía atómica y brindan servicios básicos como salud, educación y justicia. Las organizaciones internacionales definen, vigilan, denuncian y en ocasiones incluso sancionan a los gobiernos por exhibir comportamientos que se desvían de la norma general o porque no cumplen con sus compromisos. Pero no todo es color de rosa, porque también las organizaciones internacionales sufren opacidad, burocratismo, dispendio de recursos, es decir, este gasto excesivo, duplicidad de esfuerzos, corrupción y otros comportamientos disfuncionales que muchas veces han sido achacados hacia los estados. Si nos damos cuenta, definirla se ha vuelto un asunto complejo, ¿no? Y es que es así, porque es importante tener en cuenta que una organización internacional, tal cual como lo dice Zamudio, es una estructura formal,
continua, establecida por un acuerdo entre miembros, ya sean gubernamentales o no gubernamentales, de dos o más estados soberanos, con el objetivo de alcanzar un interés común, que se encuentran además suficientemente institucionalizadas como para reunirse regularmente y tomar decisiones dirigidas por reglas, un staff y una oficina permanente. Ejemplo de ello es la Organización de Naciones Unidas con sede en Nueva York, la Unión Africana que tiene su sede en Etiopía o la Organización Internacional para las Migraciones, la OIM, cuya sede se encuentra en Suiza. Importante, ojo con esto, no es lo mismo decir institución internacional a organización internacional. Para March y Olsen, una institución internacional no es necesariamente una estructura formal, sino un conjunto de normas, reglamentaciones, supuestos y sobre todo rutinas. Como diríamos en buen salvadoreño, las instituciones constituyen las reglas del juego con las que se definen los marcos de actuación de los participantes en contextos sociales determinados y conducen, prescriben, proscriben y permiten conductas. Entonces, las instituciones establecen reglas abstractas que solo se afianzan cuando se cumplen en formas más o menos repetidas. Las organizaciones son uno de estos mecanismos que posibilitan los comportamientos repetidos que luego se constituyen en instituciones. Por ejemplo, cuando una organización como las Naciones Unidas busca como objetivo mantener la paz y la seguridad en el mundo, requiere que los estados acaten y, de ser posible, internalicen una serie de comportamientos como el no uso unilateral de la fuerza para resolver disputas o el respeto a las fronteras y soberanía de otros estados, entre otras acciones. Cuando la ACNUR se propone la protección de los refugiados, vigila que se acate el principio de no retorno involuntario y que los estados asignen ayuda y respeten los derechos humanos. Las reglas pueden no ser acatadas, los estados inclusive pueden evadir las consecuencias de sus acciones, una cuestión clave de la acción colectiva, pero la existencia de las organizaciones contribuye a la repetición de interacciones que terminan institucionalizándose. Y desde las relaciones internacionales, ¿cómo se ha abordado el análisis de las organizaciones internacionales? Bueno, acá tenemos un desafío, y es que el panorama intelectual que aclara las aproximaciones teóricas de las organizaciones internacionales desde el punto de vista de la disciplina científica de las relaciones internacionales es bastante limitado y no ha logrado estructurar un cuerpo teórico sólido que explique su naturaleza y su comportamiento. Las posturas que comprenden todo este estudio de las organizaciones internacionales están dispersas y polarizadas. ¿Por qué polarizadas? Porque por un lado se aprecia un conjunto de aproximaciones teóricas que defienden que las organizaciones internacionales son instrumentos de los intereses egoístas de los estados. Por ejemplo, el realismo. O que son instrumentos de la cooperación o integración regionales e internacionales. Y aquí tenemos entonces al funcionalismo y neofuncionalismo. También hay otras vertientes que nos dicen que son instrumentos de los regímenes, claramente, ¿no? De los regímenes. Y aquí estamos hablando de la teoría de los regímenes internacionales. O también hay quienes afirman que son instrumentos de contratos derivados de la atención a problemas de acción colectiva, como es el caso del neoliberalismo institucional. Pero también, por otro lado, están quienes argumentan a favor de las organizaciones internacionales como actores con su propia capacidad para construir la realidad social internacional, como es el caso del constructivismo, o con autoridad para definir sus propios intereses y cultura organizacional, tal cual como nos lo dirá la racionalidad burocrática, y capacidad para afectar o influir a otros. Es por eso que les invito a dar una repasadita a todo aquello que estudiaron